Hoy nos adentramos en uno de los episodios más insólitos y, al mismo tiempo, más reveladores de la historia medieval. Una guerra breve, intensa, sangrienta, pero con una causa tan inesperada que parece inventada: un balde de madera. Sí, has oído bien. En pleno siglo XIV, dos poderosas ciudades italianas se enfrentaron en una batalla campal por culpa, o excusa, de un cubo de madera robado de un pozo. Y aunque pueda parecer una anécdota cómica, esta historia tiene capas profundas: alianzas políticas, orgullo, rivalidades seculares y, por supuesto, una buena dosis de absurdo histórico. Así que prepárate para descubrir cómo un objeto cotidiano terminó siendo el detonante de una guerra, y cómo esa guerra se convirtió en una leyenda que, hasta hoy, sigue dando de qué hablar. Para entender esta historia, tenemos que situarnos en la Italia de 1325. En aquel entonces, Italia no era una nación, sino una constelación de ciudades-estado independientes, cada una con su propio ejército, su propia economía y sus propias ambiciones. Entre esas ciudades, dos destacaban en el norte del país por su influencia y poder: Bolonia y Módena. Apenas 22 millas, unos 35 kilómetros, las separaban físicamente, pero en el plano político e ideológico estaban en lados opuestos del tablero. Bolonia estaba alineada con los estados pontificios, bajo el poder del Papa. Módena, por su parte, apoyaba al Sacro Imperio Romano Germánico. Estas afiliaciones, lejos de ser solo diplomáticas, representaban una verdadera guerra fría medieval. Y como suele pasar cuando el orgullo entra en juego, la chispa no tarda en prender fuego. Las tensiones entre ambas ciudades no eran nuevas. Durante décadas, Bolonia y Módena habían estado en una lucha constante, por territorio, por rutas comerciales, por influencia religiosa y por supremacía cultural. Había habido enfrentamientos, escaramuzas, amenazas, pero todo estalló por algo que nadie habría predicho: el robo de un balde de madera. Según se cuenta, un grupo de soldados modeneses, tras una incursión rápida y poco significativa, se retiró llevando consigo un botín insólito: un balde de un pozo público de Bolonia. Un gesto que en apariencia era menor, pero en la práctica fue la gota que rebalsó el balde, porque ese cubo no era solo un recipiente de agua, era, desde ese momento, una ofensa, una humillación simbólica. Y Bolonia no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Ambos bandos comenzaron los preparativos. No era solo una batalla por un objeto perdido, era una cuestión de honor, de orgullo, de dominio regional. Las fundiciones ardían día y noche. Se fabricaban lanzas, espadas, armaduras. Los establos retumbaban con el entrenamiento de caballería. Los campanarios convocaban a los hombres a alistarse. Los juglares componían canciones patrióticas. Y las familias en silencio despedían a los que tal vez no volverían. El lugar elegido para la batalla fue un campo sin fama ni nombre hasta entonces: Zapolino. Aquel terreno neutral sería el escenario del choque entre dos ciudades impulsadas por siglos de rivalidad. Y, sí, por un balde. Más de 30.000 soldados se reunieron allí, una cantidad descomunal para un conflicto tan localizado. El amanecer era espeso, con niebla baja, y un silencio que presagiaba tragedia. Los estandartes ondeaban al viento, las trompetas llamaban a la formación, y los líderes gritaban arengas a sus tropas. De un lado, los boloñeses, al mando de sus líderes comunales, portando la insignia papal y luchando por recuperar el honor perdido. Del otro, los modeneses confiados, disciplinados, con una moral fortalecida por la victoria simbólica del robo del balde, y por la convicción de que estaban por demostrar su superioridad. El ambiente era tenso, vibrante, y cuando las órdenes de ataque resonaron, el campo se convirtió en un torbellino de violencia. Las flechas llovían como si el cielo se rompiera. Las lanzas perforaban escudos. Los caballos embestían con fuerza brutal. Los hombres, cara a cara, luchaban, cuerpo a cuerpo, sin cuartel. El barro se mezclaba con la sangre, los gritos con los rezos, el miedo con el odio. Durante horas, la batalla fue pareja.
Pero la estrategia y la preparación de Módena comenzaron a inclinar la balanza. Pese a estar en inferioridad numérica, sus tropas resistieron, maniobraron y finalmente forzaron la retirada de los boloñeses. Bolonia fue derrotada, y no solo en el campo de batalla. La derrota fue también simbólica, política y emocional. Pero Módena no se conformó con ganar. Para sellar su victoria, entraron en Bolonia y tomaron otro balde de un pozo, como trofeo de guerra. La llegada de los soldados modeneses fue triunfal. El balde fue recibido como si se tratara de una reliquia sagrada. Se organizó un desfile. El cubo fue colocado en un pedestal en la Catedral de Módena, donde permanece hasta hoy, protegido, admirado, casi venerado. Podemos reírnos ahora, pero para quienes vivieron aquellos días, la guerra del balde fue tan real, tan dolorosa y tan trascendental como cualquier otra. Fue solo una pelea absurda por un balde, en apariencia sí, pero en el fondo fue una expresión de algo mucho más complejo: las tensiones geopolíticas entre el Papa y el Imperio, el nacionalismo temprano, donde la identidad de cada ciudad-estado era una fuente de orgullo absoluto, la forma en que un objeto común, en este caso, un balde, puede transformarse en símbolo de humillación o de gloria. La guerra cambió el equilibrio de poder regional, aumentó la rivalidad entre Bolonia y Módena, y aunque nunca se repitió un enfrentamiento de esa magnitud entre ellas, la herida quedó abierta durante siglos. Hoy, si visitas la Catedral de Módena, puedes ver el balde, el auténtico. No está en un museo ni guardado en un depósito. Está expuesto al público, como símbolo de una victoria impensable, como testimonio de una historia que mezcla locura, coraje y tradición. Esta es la magia de la historia. A veces los objetos más sencillos se cargan de un poder simbólico inmenso, porque en el fondo la historia no está hecha solo de grandes imperios y batallas legendarias. Está tejida también por gestos pequeños, errores humanos, objetos comunes y baldes. Así concluye esta increíble historia. La Guerra del Balde.